Hoy te quiero contar que hice un detox de dopamina de 40 horas. Te voy a contar por qué lo hice y cuáles fueron las conclusiones a las que llegué después de este experimento. Primero, te quiero contar que venía hace un par de semanas conviviendo con un poco de ansiedad que la venía registrando en el cuerpo, como en la boca del estómago, como mi cuerpo pidiéndome un poco más de azúcar, pidiéndome ir hacia afuera, pidiéndome hacer, y no me permitía frenar, no me permitía estar presente. Me estaba costando meditar, me estaba costando conectar conmigo y me estaba haciendo muy fácil el irme hacia afuera, desconectarme. Entonces decidí hacer este detox de dopamina, tomarme un fin de semana donde no saliera a ningún lado, donde no tuviese contacto con ninguna persona y donde hiciera un ayuno de alimentos de 40 horas y un ayuno de redes sociales. A eso se le denomina un detox de dopamina, donde no recibís estímulos externos que te puedan liberar de manera endógena tu propia dopamina. ¿Por qué? Porque vivimos contaminados con dopamina barata, con el scroll de Instagram o de redes sociales, con la comida basura procesada que también nos produce liberación de dopamina. Y esto a la vez es como que nos pone una base de dopamina mucho más alta y perdemos la motivación, perdemos la creatividad, perdemos la conexión con nosotros mismos, perdemos esa capacidad de escucharnos internamente. Entonces, tomé la decisión de hacer este detox de dopamina con el objetivo de volver a mí, volver a mi centro, volver a equilibrarme, volver a conectar conmigo. ¿Qué me di cuenta en este detox? Cuando empezó, se me empezó a exacerbar demasiado la ansiedad con la cual venía hacía un par de días y empecé a sentir una sensación muy incómoda en el cuerpo de ansiedad, una ansiedad que me daban muchas ganas de salirme del cuerpo. Entonces, esa sensación la empecé a respirar con una respiración activa porque hace un tiempo que vengo poniendo en práctica una formación que hice de breathwork y la estoy poniendo en práctica en mi vida diaria, en mi rutina diaria. Previo a la meditación hago siempre una respiración activa, que ya en otro video te voy a hablar más al respecto, pero esa respiración me permitió liberar una emoción que estaba en la boca del estómago, que estaba en la zona del plexo solar, que tiene que ver con el miedo, mucho miedo, miedo paralizante. Y me di cuenta de que todas las decisiones que estaba tomando hasta el momento venían tomadas desde el miedo que estaba sintiendo en la boca del estómago y que se estaba manifestando como ansiedad. La cubierta de ese miedo era ansiedad. Detrás de ese miedo, cuando fui a preguntar qué significaba ese miedo, qué había atrás de ese miedo, cuál era la raíz de fondo de eso, y estaba con no me siento capaz, no me siento suficiente, no tengo confianza en mí misma. Entonces, el punto que empecé a hilar acá con todas estas conclusiones y la información que me empezó a traer, lo que estaba sintiendo en mi cuerpo fue que detrás de esa ansiedad había miedo y que la raíz de ese miedo tenía que ver con la falta de confianza, la falta de fe y el no sentirme capaz o suficiente frente a los desafíos que me está trayendo la vida. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta y me empecé a registrar y claro, porque nuestro sistema nervioso es el sistema nervioso de nuestro niño de 8 años y ese sistema nervioso fue educado y criado por padres que quizás se gestionan ese miedo, esa ansiedad, ese estoy muerta de miedo con determinadas cuestiones. El tema es que si nosotros salimos a gestionar esa ansiedad o salimos a gestionar ese sistema nervioso con lo mismo que aprendimos, que a la vez nos sigue manteniendo en el mismo lugar en el que estamos, porque vos vas a consumir el azúcar, vas a tomar el alcohol, vas a salir de fiesta o vas a hacer lo que sea y vas a salir de ese efecto de dopamina rápida y barata que te dan esas sustancias o esas cosas externas y seguís siendo la misma persona de siempre. La misma persona que se siente insuficiente, incapaz y que no tiene confianza en sí mismo. Entonces, la raíz de todo eso, el foco inferior de todo eso, es ir a trabajar en esa confianza, en esa autoestima, en ese valor propio. Y eso se trabaja y se construye con acción de llevarte al gimnasio, entrenar tu cuerpo,
tener un cuerpo que te gusta, tener un cuerpo equilibrado, con neurotransmisores equilibrados, capaz de producir tu propia dopamina endógena. Entonces, en ese punto es donde tenés que ir a trabajar la raíz de la ansiedad, la raíz del miedo. Porque si vos utilizás estímulos externos para calmar esa ansiedad, ya sea que lo hagas con alcohol o ya sea que lo hagas con una meditación o con un círculo de mujeres o lo que sea que utilices para gestionar la ansiedad, porque no hay ninguna diferencia entre una persona que se gestiona con alcohol y una persona que se gestiona con ir a escalar una montaña, si sale de ese episodio o sale de esa liberación de dopamina y se sigue sintiendo igual, se sigue sintiendo insuficiente, no capaz, no valioso, etc. Entonces me di cuenta que muchas veces utilizamos muchos bálsamos como esto que te cuento, azúcar, alcohol, parejas, redes sociales, para anestesiar esa ansiedad, porque en realidad no nos enseñaron a sentir y no nos enseñaron a registrar lo que está pasando en nuestro cuerpo, ir a preguntarnos cuál es la raíz y cuál es el trasfondo de todo eso, porque eso es lo que tenés que ir a trabajar, ampliar la capacidad de tu sistema nervioso capaz de sostenerte frente a los desafíos y ampliar la capacidad de resiliencia para que frente a determinadas situaciones no se te dispare la ansiedad. El tema es que si vos en vez de ir al gimnasio, mejorar tu alimentación, ahí donde entra el cuerpo en escena, hacer duchas de agua fría o exponerte al sol, a la luz natural, trabajar en ese sistema nervioso, te seguís gestionando con lo mismo que aprendiste, alcohol, azúcar, etcétera, etcétera, nunca vas a salir de ahí, nunca vas a salir de esa ansiedad, de ese miedo, de eso que te lleva puesto en realidad, porque en realidad cuando vemos un adulto que no puede parar de hacer y que no puede, que es un adicto al hacer y que vive con ansiedad y que fuma y un montón de cuestiones, lo que hay detrás de eso es un niño asustado, muerto de miedo, con un sistema nervioso desregulado. Ese sistema nervioso que te está diciendo, para, que estás yendo demasiado rápido. Entonces acá entra en cuestión el tema del equilibrio, el equilibrio entre construir ese sistema nervioso, ampliar la capacidad de tu sistema nervioso, yendo al gimnasio, cambiando tu alimentación, mejorando y cuidando la calidad y accionando y cumpliendo tu palabra, porque una forma en la que vas a mejorar tu autoestima y tu autoconfianza es diciendo que vas a hacer algo y cumpliéndotelo. Entonces, y equilibrado con el saber parar, el saber frenar, el saber simplemente sentirte suficiente siendo sin necesidad de estar haciendo, siendo, meditando, respirando, estando al sol, tomándote tiempo para vos. Porque cuando vos te sentís insuficiente, la cara que sale en ese punto es el hacer, hacer, hacer y no parar. A algunas personas se le manifiesta de esa manera, a otras personas se le manifiesta como me paralizo, no hago, me saboteo y no acciono nada, ¿no? El punto es que no, que dejemos de utilizar bálsamos, bálsamos para gestionarnos, bálsamos para anestesiarnos, porque si vos seguís utilizando bálsamos y en realidad no estás trabajando la raíz del problema, no estás trabajando la raíz, el foco inferior de toda esta situación que tiene que ver con la falta de confianza, no sentirte suficiente y tener un sistema nervioso que está desregulado y el cual no estás trabajando en ampliar la capacidad de contenerte. Entonces, y eso se logra en el equilibrio perfecto entre construir, trabajar ese sistema nervioso y saberte que dentro tuyo todavía sigue estando tu niño de 8 años asustado y muerto de miedo y saber parar, saber frenar, entender que también sos suficiente eh, sin hacer. Sos suficiente simplemente por el hecho de estar y de existir. Entonces ahí es donde entra en escena la meditación. El punto el cual a la reflexión que llegué que me pareció súper interesante es que también me trajo una cuota de humildad al darme cuenta de que
No hay diferencia entre una persona que gestiona su ansiedad con alcohol que una persona que gestiona su ansiedad con meditación, con yoga, con lo que sea, con el bálsamo que sea. Porque hoy hay mucho esto de somos todos espirituales y todos vamos a meditar y vamos a respirar y vamos a no sé qué, pero en el fondo nos seguimos sintiendo insuficientes. En el fondo no tenemos la capacidad para sostenernos en los procesos o los desafíos de la vida porque salimos de ese círculo, salimos de esa meditación, salimos de esa respiración, salimos de esa clase de yoga y seguimos siendo los mismos de siempre. Y utilizamos como bálsamo estas estrategias que están mejor vistas que el alcohol, pero en realidad en el fondo no estás trabajando la raíz, no estás trabajando el no sentirte suficiente y la capacidad de tu sistema nervioso, de ampliar la capacidad de tu sistema nervioso. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo amplío la capacidad de mi sistema nervioso? Primero, entrenando tu cuerpo, porque si vos entrenas a tu cuerpo físico y tenés un cuerpo que te gusta y un cuerpo fuerte que te sostiene, estás ampliando la capacidad de tu sistema nervioso. No solamente eso, sino que estás mejorando tu confianza en vos mismo, tu autoestima, tu valor personal. Y el valor personal no me refiero al valor de porque sos más lindo, sos más feo, por ir al gimnasio, sino a cómo te sentís intrínsecamente vos con vos mismo. Segundo punto, aumentar tu valor intrínseco. Y en aumentar tu valor intrínseco no tiene que ver con acumular títulos, acumular cursos, acumular cosas materiales. Tiene que ver con la calidad de persona y la calidad de ser humano que sos. Y eso tiene mucho que ver con cómo te nutrís, qué libros lees, qué tipo de conversaciones tenés, cuál es tu forma de pensar, cuál es tu forma de enfrentarte a los desafíos, saberte que cada desafío te trae la posibilidad o la píldora de transformación si te dejas penetrar y te permitís transformar por ese desafío, y el valor intrínseco que tenés como ser humano, quién sos, te gusta quién sos, te gusta quién sos, cómo te ves, te gusta de quiénes te estás rodeando, con qué personas te juntás, qué tipo de conversaciones tenés, con quiénes hablas. Todo eso hace a tu valor intrínseco. Y por último, cumplirte la palabra, decir que vas a hacer algo y hacerlo. Eso mejora la certeza y la confianza en vos mismo. Todo eso en conjunto hacen a trabajar en el día a día la raíz de toda esa ansiedad, ese miedo que se siente como insuficiencia. Y también equilibrado en el poder parar, poder frenar, poder descansar, poder contemplar, poder darte tiempo para vos y aún así sentirte suficiente, sin la necesidad de estar corriendo, haciendo o resolviendo. Entonces, me pareció muy interesante todas estas conclusiones que saqué, toda la información que pude sacar de mí a la hora de simplemente tomarme un fin de semana para parar, para frenar, para desconectar, apagar el mundo externo e ir hacia adentro. Y muchas veces esto nos parece como un flash, pero en realidad estas son las verdaderas píldoras de bienestar, estas son las verdaderas herramientas y estrategias para la salud y la vitalidad. Y me di cuenta también que al haber hecho ese detox de dopamina, permití espacio, di lugar a que haga aparición la creatividad. Y empezaron a llegar a mi mente un montón de ideas y un montón de cosas de querer escribir, querer hacer cosas que en su momento no me estaba sucediendo porque estaba muy desconectada, muy en el cerebro del estrés, en el cerebro reptiliano, en el cerebro del miedo, en el cerebro del hacer. Y el cerebro del miedo, el cerebro del hacer, el cerebro de la ansiedad no te permite para nada, absolutamente para nada, conectar con la creatividad. Y mucho menos con encontrar soluciones creativas a tus problemas de la vida diaria. Entonces, me pareció un desafío hermoso. Creo que es algo que lo voy a implementar como parte de mi rutina. Me encanta, me encanta, me encanta el desarrollo personal y el trabajo sobre mí misma. Es algo a lo que siempre forma parte importante de mi vida, entonces
siempre me pongo pequeños desafíos para optimizar, para ir a optimizar mi cuerpo, optimizar mi meditación, optimizar mi respiración, optimizar mi alimentación, porque entiendo que el cuerpo es la base central y la base que sostiene absolutamente todo. El cuerpo es la base de la pirámide que sostiene mi mentalidad y que sostiene mi espiritualidad y mis emociones. Entonces, no existe una espiritualidad que se queda en el aire y que solamente se queda en meditar, en respirar y en hablar con Dios o lo que sea para vos la espiritualidad, sin ser anclada en el cuerpo, es una espiritualidad etérea. Es una espiritualidad que no está anclada a la tierra. Es una espiritualidad que no se encarna. Y para mí, el cuerpo y la salud y el bienestar y todo eso es una espiritualidad encarnada. Es vivir mi vida anclando a la tierra eso que para mí es una verdad, que tiene que ver con la conexión conmigo misma, con el bienestar, con la confianza, con ir trabajando todas estas cuestiones que se van abriendo paso gracias a la conexión con el cuerpo. Para mí, la puerta la puerta en todo mi proceso siempre ha sido el cuerpo, y para mí la transformación sin incluir al cuerpo se queda vacía, se queda en el aire, se queda etérea. Bueno, espero que te haya gustado esto. Próximamente voy a seguir hablando más de estos temas, voy a traer más contenido de este estilo. Si te gustó, te pido que lo comentes, que lo compartas, y en el próximo voy a venir hablando un poquito más de respiración, de meditación y de actividad física, ejercicio físico como estrategia para lograr todo esto y usarlo para tu cambio de mentalidad, para la transformación de ese mindset que querés ver crecer y que querés ver desarrollar. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo.